Perdí. La escalera principal ejerce sobre mí una suerte de extraña fascinación. Su estampa aristocrática, ultrajada por los años y por la falta de mantenimiento, ofrece una metáfora perfecta del deterioro que la educación pública viene atravesando desde la última dictadura cívico-militar. Aun cuando esté apuntalada, tenga los mármoles gastados o alguno de sus escalones estén rotos, pienso que se puede advertir en ella una especie de resistencia, como si se negara a renunciar a la gallardía con la que fue concebida. Resistencia. ¿Qué palabra? Un ángulo de cámara distinto y un encuadre que disimulara la biplanidad de la imagen audiovisual podría revelar otra cara de esta prestancia perdida. Tranquilamente, nuestra escalera podría ofrecerse como un set de filmación para un melodrama turbulento ubicado en la Argentina de los años 40. Imaginemos a una furiosa Laura Hidalgo o a una atormentada Mecha Ortiz descendiendo cada uno de sus peldaños para llegar al teléfono negro de la recámara. Entre una clase y otra, o cuando espero un cambio de hora, suelo apoyarme sobre la baranda para mirar el movimiento vertiginoso del instituto. Hoy no hay casi nadie. Estamos a fines de diciembre de 2011 y solo quedan 2 fechas de exámenes finales. Otro intenso año lectivo ha quedado a nuestras espaldas. Hemos sobrevivido. Hemos resistido. La ubicación estratégica del instituto, en el centro de la ciudad, obedece sin duda a la antigua lógica de la fundación de los pueblos. El poder debía estar centralizado. Ubicado frente a la plaza principal y entre la municipalidad y la catedral, el instituto adquiere un estatus simbólico innegable, el que otorga el conocimiento. Hace unos 7 u 8 años tuvimos que hacer frente a un embate del poder estatal que quería mudarnos a otro lugar para utilizar nuestras instalaciones como un anexo de la municipalidad. Resistimos. Yo siento que el 15 es un lugar combativo, un espacio de formación, pero también de debate, de discusión, un espacio político. Pienso que la educación es política, porque nuestro deseo de mejorar y de transformar la educación no escapa a la dimensión de lo político. De allí que el relato que decidimos encarar con los compañeros de comunicación esté en consonancia con esa concepción. Cuando comenzamos con la realización del documental, utilizamos una cámara que la institución había comprado al canal de noticias local. Lamentablemente, la cámara no estaba en las condiciones que esperábamos y se rompió al poco tiempo de haber realizado las primeras entrevistas. Nos fue imposible recuperar ese material. Uno de los primeros grupos a los que entrevistamos fue a tercer año del profesorado en educación inicial. Luego de la serie de preguntas que habíamos pensado para ellas, una de las chicas dijo que quería agregar algo más. Ese algo más resultó completamente significativo. Cuando retomamos el proyecto, no dejamos de preguntar a las nuevas entrevistadas por esas 2 cuestiones que habían aparecido: el ingreso irrestricto a la carrera y el imaginario que la rodea. Creemos que comenzar nuestro relato con las voces de las compañeras que estudian inicial es una buena manera de revalorizar la carrera con la que el instituto abrió sus puertas. Bueno, yo soy de Escobar y allá también hay un instituto de profesorado docente
En principio hay que rendir un examen de ingreso, de las cuales quedan los mejores promedios. Creo que son entre 20 y 30 personas las que quedan. Me inscribí en un instituto y la verdad que eran, no sé, 600 chicas y había un cupo de 50. Y no entré. Me puse mal el primer año, pero bueno. El segundo año volví a intentar, tampoco entré. Y la verdad que todos me decían, pero estás perdiendo años, ¿por qué no haces otra cosa? Y realmente no quise hacer otra cosa porque yo siento que esta es mi vocación. Si no, podría haber estudiado otra cosa, podría haberme puesto a trabajar y no haber esperado. Y por ahí, bueno. Pero realmente vine acá y bueno, y era lo que realmente quiero hacer. En cierta manera no es que no quise ingresar porque haya que rendir un examen de ingreso. No fue esa la cuestión, sino que me convenció los testimonios de estas personas que vinieron a estudiar acá y que el título es mucho más reconocido. No debería ser así, porque muchas chicas por ahí quieren hacerlo y después ya el año que viene, qué sé yo, empiezan a trabajar o algo y ya no lo hacen más y así se quedan sin estudiar. ¿Por qué? Porque no pudieron entrar. Yo estudiaba abogacía, quería hacer derecho de familia y vi que no iba por ahí. Entonces pensé que por el otro lado de ayudar yo quería ayudar a los chicos, digamos. Entonces pensé en buscar ayudarlos desde otro lugar y era de enseñarles en el jardín. Cuando yo me anoté en la carrera, muchas personas me decían que era una carrera muy fácil, muy sencilla, y yo decía, pero es importante. Me decía, sí, porque además lo categorizan por el contenido que vas a transmitir. Como vos al nene le vas a enseñar a las letras, los números, los colores, piensan que lo que uno tiene que estudiar justamente ya lo sabe, porque ya lo tiene incorporado. Pero no, es más complejo en realidad. Si estudias a nivel inicial es que vas a ir a jugar con chicos y nada más. Como que esa personita a la cual vas a influir no tuviera sentido de aprendizaje, de comportamientos, de poder ser una persona. Como que vas a ir solamente a jugar y sos una cuidadora, no una maestra. Y la verdad es que hay una docente que nos dice que nosotras vamos a influir en esa persona de por vida. También muchas personas dicen, ¿te gusta el profesorado? ¿Te gusta ser maestra jardinera? Porque te encanta cuidar a los chicos, amás a los chicos. No es así. Si bien sí, me gustan los chicos, pero no es una condición, porque si no, no estudiaría y sería niñera, por ejemplo. Que también tengo que cuidar a los chicos según le puedo dar una educación o no, pero ahí pasa por otro lado, pasa por una formación. Y no vas a ser una simple niñera estudiando 4 años. O sea, te posicionás de otra manera, me parece a mí. Dentro del instituto no creen que pensemos, pero realmente estudian a nivel inicial, deben estar jugando con sábanas en la plaza. No es tan fácil, o sea, yo también estaba estudiando una carrera y me di cuenta que no era lo mío y dije, bueno, o sea, yo misma lo estigmaticé, dije, me voy a esto porque es lo más sencillo. Y no, me di cuenta que es algo que pesa y pesa mucho marcar a un chico desde edades tan chiquitas. Es verdad que toda la gente piensa que estudiar maestra jardinera es, vas a estudiar maestra jardinera. Mismo a mí me pasa en mi familia. ¿Qué vas a estudiar? Cuando era más chiquita, ¿no? Maestra jardinera. Sí, anda a estudiar maestra jardinera. Como que no es, por ahí vos decís, voy a estudiar abogacía. Vas a estudiar abogacía, qué bueno, está re bien. Lo estigmaticé así cuando trabajé con chicos chiquitos y me gustaba la relación que tenía, me gustan muchísimo. Y dije, bueno, tiene que ver con esto, con el juego, con el saber tratarlos y eso. Y en ese sentido lo estigmaticé. Y me di cuenta que no cuando vimos cosas que son más importantes, o sea, todo el proceso que tiene la carrera, la historia. Educación inicial es lo mismo que cualquier carrera y requiere el mismo esfuerzo que cualquier otra. Primero que es profesorado a nivel inicial, lo que abarca maternal y jardín de infantes. Primero que yo siempre no me gusta cuando dicen así porque no es solamente jardín de infantes y no es, estás estudiando eso.
Primero eso, y que lo que mencioné anteriormente, que no es ser una simple niñera, querer a los chicos y cuidarlos. No es simplemente eso, sino que hay una capacitación, hay otros puntos detrás de eso. Y si lo comparás con el turno noche que tenés a los súper revolucionarios estudiantes de historia, sí, probablemente piensen que definitivamente vamos a ir a jugar. Si bien el instituto primero se fundó con la carrera de profesorado de nivel inicial, no tiene ahora, no ocupa el lugar, la posición que tenía antes. Hay como que es una carrera despectiva, me parece a mí. Es lo que por lo menos siento. Yo estudié acá, en el Instituto 15. Primero estudié el magisterio, maestra normal superior se llamaba en esa época. Después hice el profesorado de educación preescolar y por último el profesorado en psicopedagogía. Soy parte de la primera promoción del profesorado, la que arrancó en el año 83, con la vuelta de la democracia. Como tengo otro trabajo en una fábrica, tengo otro empleo, no empecé a dar clases enseguida, sino que pasaron unos años, hasta que pude empezar unos 7, 8 años después a dar clases. En el año 2001, por cuestiones de trabajo de mi esposo, llegamos acá y buscando una carrera que no había podido hacer por cuestiones justamente familiares y de traslados, me encuentro con la carrera de psicopedagogía, que era lo que yo siempre anhelé hacer y no había podido. Compañeros míos, que no eran muchos, eran 8 en ese momento, básicamente apuntaban hacia la clínica. Pero yo, a pesar de que me gustaba el marco teórico de la psicopedagogía, estaba absolutamente convencido que era la docencia lo que me gustaba. La verdad que yo valoro mucho mi recorrido por el Instituto 15, siempre pongo como en primer término el pasaje por estas aulas que me ha dado la posibilidad de formarme y bueno, de construir un proyecto de vida, un proyecto laboral que hoy mismo estoy desempeñando, ¿no? A los 2 años de recibirme vuelvo al instituto como profesor, que fue muy movilizante para mí. Fue muy movilizante porque estar del otro lado del aula te hace también posicionarte en ese rol que es de alumno que hasta hacía muy poco tiempo yo cumplía, ¿no? Fue un cambio porque yo no esperaba ser profesor, yo estudié para ser profesor de secundaria, no para ingresar al profesorado, y para mí fue una gran oportunidad. Creo que hoy en este momento no entraría de esa forma. Es contradictorio porque, a ver, yo tengo actualmente alumnos que fueron compañeros míos, con lo cual es toda una, no sé si decir presión, pero bueno, hay otras cosas en juego más allá del compromiso ético y del compromiso profesional que ambos tenemos, digamos, el compañero que hoy es alumno y el compañero que hoy es docente. Pero la verdad que más allá de esas cuestiones, yo me sentí muy cómodo siempre porque los compañeros actuales docentes fueron muchos mis profesores. Entonces ya teníamos una relación y al ser yo profesor, digamos que no tuve problemas en adaptarme porque bueno, ya conocía los pasillos, digamos, ¿no? Y la verdad que no me resultó muy sencillo porque en realidad cuando empecé acá vine a hacer la suplencia de un profesor mío al cual yo respetaba muchísimo y por supuesto que arranqué con muchísimo temor de lo que iba a hacer, con mucha inseguridad No fue difícil el tránsito de un rol al otro porque estaba en el mismo lugar, en un lugar que yo conocía. La verdad que me sentí muy contenido, tuve la posibilidad de consultar, de preguntar, de sentirme acompañado de quienes habían sido mis profesores hasta hacía muy poquito tiempo y que ahora eran mis colegas, ¿no? Me convertí de un día para el otro en colega de mis propios profesores, lo cual no es fácil de sobrellevar, ¿no? Pero bueno, eso también me ayudó mucho porque ellos me ayudaron, ¿sí? Me apoyaron mucho. La verdad que tengo que reconocer, ¿sí? la buena predisposición de todos ellos
Bueno, todo aquello que necesitara darme una mano siempre, ¿no? La verdad que pasar la frontera de ser un alumno del profesorado a algunos años después a ser docente de esta misma casa es una situación, es un desafío muy grande, pero también una situación muy gratificante, ¿no? Compartir el espacio que alguna vez nos formó para seguir formando a nuevos docentes, a posibles nuevos investigadores, acompañarlos en el trayecto que significa empezar la carrera o terminarla, es algo sumamente atractivo. Digamos, mi motivación era completar por ahí cuestiones que para mí habían quedado inconclusas en el profesorado. Entonces empecé con una gana de completar aquello que a mí me había faltado. Un proyecto que yo tenía, un objetivo de poder continuar con eso que yo había recibido, como devolverle también al instituto la formación que me dio, ¿no? Colaborar, ayudar en la formación de otros. Para mí estar como vicedirector es un orgullo por haber sido alumno egresado del instituto y por haber pasado por el escalafón, si se quiere, de profesor y acceder a un cargo del equipo directivo. Yo había dejado prácticamente 30 años de estudiar. Una de las dos preocupaciones que tenía en el arranque, y creo que lo planteé el día que me inscribí, era justamente ese. Primero, volver a tener el training de estudiar, pero más que nada, la interrelación generacional. Empezar grande, con hijos, familia, casa, fue un cambio importante en mi vida, dejar de lado muchas cosas para dedicarme a lo que no sabía si me gustaba y que realmente me di cuenta que sí, que es lo que quería hacer y bueno, me cambió la vida. Yo fui hasta tercer año de ingeniería en UTN, después por cosas de la vida se frustró eso y me quedó siempre esas ganas de poder elegir otra carrera que no sea lo técnico después de haber tenido ya la experiencia del trabajo. ¿Por qué yo no podría, a pesar ya de mi edad, por qué no podría yo empezar una carrera de comunicación? Y así fue que me animé a romper ese hielo y comenzar. Me costó un poco insertarme por el tema de que yo terminé el secundario en el 2002, me puse a hacer otras carreras, cambié de carrera y bueno, después estuve un tiempo sin estudiar, por ahí sí leyendo alguna cuestión de interés y después empecé recién en el 2009 esta carrera. Me costó un poco, a pesar un poco bastante, bueno, quizás por muchos factores también personales, a pesar de que tenía cierto entrenamiento, porque hace pocos años estudié en la Universidad de San Martín, o empecé a estudiar la licenciatura en educación, aprobé todo el curso introductorio, el mini CBC que hay allá. O sea, volver a incorporarme con lo que es el estudio y demás, por ahí costó, pero bueno, por ahí si uno tiene un poco de interiorización en la lectura, por ahí cueste menos, sobre todo si se trata de una carrera como esta en la que hay que leer por ahí. Y me costó retomar, tenía miedo,
Pero bueno, cuando arranqué sí tenía un miedo bárbaro, después bueno, fueron el grupo en el que estoy, somos muy compañeros y bueno, los profesores son accesibles, no pensé que iba a ser así y es mejor de lo que pensé. Me costó entrar en esto de, por ejemplo, filosofía. Yo no sabía nada de filosofía. En la carrera técnica jamás yo no sabía si Aristóteles era discípulo de Platón o viceversa. Bueno, me gustó y me asustó a su vez, ¿no? Era algo nuevo para mí, pero a su vez me asustaban ese tipo de cosas. Muchos temas, muchas cosas que yo no sabía, muchas fotocopias que me inundaron el cuarto y bueno, y sí, la verdad que sí, me costó mucho adaptarme, tener un régimen de estudio, de lectura más que nada, porque en el secundario no leía tanto como acá. En realidad, como tampoco estudié algo previo que tenga que ver con un terciario, no sabía cuáles eran los tiempos y cuáles eran las exigencias, entonces tenía un poquito de miedo. Podría decir que me costó relativamente, ¿no? Particularmente a mí siempre me gustó la historia y siempre me gustó estudiar. Y algunas cosas que tengo un secundario que yo lo considero bueno, tuve profesores de historia que para mí fueron muy buenos y que esa base que tuve con esos docentes a mí me ayudó muchísimo a la hora de venir acá a estudiar en el instituto. Pensé que iba a tener que estar con el mate en una mano y el codo en la mesa apoyando la cabeza, leyendo. Pensé, pero no tenía tampoco experiencia como para saber si era así, solo lo pensé. Respecto a la secundaria, los materiales bibliográficos que nos dan aquí en el Instituto 15 es un poco más a lo que es la escuela normal donde yo me desempeñé como estudiante en la secundaria, ¿no? Como que a mí no me costó, pero he escuchado compañeras que sí, del nivel secundario a leer medio libro de un cuento en el área de lengua a leerte 20 por materias acá, es como que costó bastante. Es todo un proceso. Yo por ahí porque soy más grande y tengo otras experiencias antes y uno se puede correr un poco y observarlo, pero hay muchos que no tienen el hábito de lectura ni de comprensión de texto, tienen un vocabulario muy limitado. Hay una gran heterogeneidad en los cursos porque hay alumnos que recién terminan la escuela secundaria y alumnos que son personas mayores que hace mucho tiempo han terminado la escuela o que han ido a escuelas para adultos. Y hay muchas dificultades y eso se va notando año tras año y creo que va empeorando en la comprensión de los textos académicos, también en la producción escrita, es decir, les cuesta producir textos con un objetivo específico, con cohesión, con coherencia. No fui a una escuela muy exigente, por así decirlo, entonces iba, hacía lo que me pedían en el momento, en el recreo, y después seguía. Entonces, pero acá no, acá me exigen más tiempo, prestar más atención, sí fue difícil. Había empezado a estudiar comunicación en la UBA, hice el CBC y después por una cuestión laboral tuve que mudarme de vuelta para provincia. Por ahí veía muchos chicos que arrancaban acá en el instituto y les costaba las materias, les costaba estudiar, pensaban o sentían que tenían para leer muchos libros, muchos textos. Y a mí me pasaba todo lo contrario porque venía de afrontar el CBC que por ahí en un cuatrimestre o en un periodo muy corto de cursada tenías que leer muchísimo más de lo que quizás en alguna materia acá se lee en todo un año. De tantos cambios de planes de estudios fueron quedando cosas en el camino y contenidos no bien dados, no bien aprendidos, y que tenemos que revisarlos, por ejemplo, en primer año, pero no me pasa solamente en el inicial, me pasa en el profesorado de letras, me pasa cuando doy los cursos introductorios de otras carreras en este y en otros institutos. No es un problema nuestro ni focalizado en una carrera. Está quien enseña para mí. Si vos tuviste un buen profesor de lengua, te va a gustar leer. En mi casa a mí siempre me dieron libros que no me gustaron, no los entendía, entonces no me crearon el amor a la lectura. Eso sí lo hizo mi mamá, porque ella siempre me leyó, entonces por ese lado a mí me gusta leer. Estoy pensando concretamente en la actual perspectiva histórica, en cómo se construyen los lectores y en cuántas
formas y modos de leer hay actualmente en el campo social e intelectual. Son mucho más diversas, mucho más complejas, la oferta es múltiple, pero para todos ellos, me parece a mí que hay una cuestión que es inexcusable de la escuela en los primeros años de formación de las personas, y estoy hablando desde la escolaridad primaria más básica, desde el primer grado de la escolaridad primaria, y te diría más aún desde por lo menos el último año del jardín de infantes, en que si no es ese el momento en que empezamos a construir lectores, después va a resultar difícil remontar esto y construirse a sí mismo como lectores. Pero el año pasado compartía clases con chicos que desconocían cuestiones básicas o que, digamos, no podían elaborar un texto, y no es por una crítica a los chicos, es una crítica al sistema educativo que no forma chicos que estén preparados para ninguna carrera después del secundario. Y en los más chicos lo ves mucho más, por ahí en la gente más grande no, porque ya tiene otra trayectoria, pero en los más chicos es muy patente, eso se ve fácilmente. Están muy poco acostumbrados a exposiciones orales, hacen mucho trabajo en grupo, en secundario. Yo creo que no digo que volvamos a salir con la libretita, da lección, pero si les decís que expongan sobre un tema durante más de 10 minutos en forma individual, se aterran. No, dice, yo me desmayo, yo no voy a poder. Digo, ¿y cómo vas a hablar delante de tus alumnos? Creo que de alguna manera la responsabilidad está también en la escuela secundaria y en un sistema que es un sistema educativo que es un tanto light, en el sentido de que se genera siempre, digamos, el facilismo. Y en cuanto, por ejemplo, al hecho de aprobar o de que con la necesidad de que haya más alumnos que pasen de año, que no repitan, que terminen la escuela secundaria, vamos dejando algunas cuestiones que son básicas y que en otras épocas a lo mejor, no, es decir, un alumno que no sabía producir un texto con coherencia, que no sabía argumentar, no podía estar en un último año de la secundaria. Las dificultades las vemos después cuando empiezan el terciario. Estamos en un problema serio porque uno plantea una propuesta que tiene que ver con el debate de textos, con el análisis, con la comprensión, con la reelaboración, ¿no? Y entonces es muy difícil trabajar, con algo que viene de todo un sistema educativo que está en crisis, ¿no? Y eso llega a estos espacios y a estos niveles de educación superior. Yo te estoy hablando de estudiantes que fracasan en los primeros años de las carreras de los institutos terciarios, te estoy hablando de estudiantes que fracasan en el CBC y te estoy hablando también de estudiantes que siguen estudiando carreras de posgrado, maestrías, doctorados, y carreras en las cuales el caudal de lectura es sumamente importante, y si no hay un buen entrenamiento lector y una buena comprensión surgida de los años de experiencia de lectura previa, también estamos hablando de fracaso o de dificultades o de postergaciones en cuanto a llegar a la meta que sería lograr la graduación en determinada carrera. El hecho de que un nivel le eche la culpa al otro es histórica. Si un chico de primaria viene con falencias en el área de matemática o de lengua, que serían las dos materias básicas fundamentales, cuesta mucho que el docente se detenga a revisar, a poder facilitarle la construcción de esos contenidos a los alumnos para poder a partir de ahí continuar construyendo.
Es muy difícil trabajar con los primeros y segundos años de las carreras de terciarias, sobre todo porque ellos salen del secundario con muy pocos contenidos, sin hábitos de estudio. Los docentes que tenemos primero es muy difícil. Ahora, yo lo pienso reiteradamente, ¿qué hacemos? ¿Seguimos como hace 15 años tirando bibliografía y el que queda, queda? ¿O intentamos incorporar, lamentablemente es lo que hacíamos antes en el secundario también, enseñar procedimientos, organizarlos en las actividades? Yo opté por eso. Hace unos años, 2 o 3 años, nos dijeron que teníamos que trabajar comprensión de textos. Entonces, cuando escuchamos esto, yo dije, comprensión de texto, wow, acá. Y sí, lo tuvimos que hacer. Te tenés que secundarizar, porque si no tenés una deserción masiva. Tenés que adaptar las clases al alumno que tenés enfrente, porque si no ese chico no viene más, o sea, no llega a entender. Creo que pasa por ahí. No sé si los años los que me quedan van a seguir siendo así, o por ahí se eleva un poco el nivel y cambia un poco en el último tramo. Pero hasta ahora lo que se ve es eso. El problema que se plantea ahí es que si no se construyen esos conocimientos básicos, tampoco se puede seguir construyendo hacia adelante, porque se abre una brecha muy grande. Entonces, es como que creo que los docentes de los distintos niveles nos tenemos que parar, reflexionar y tratar de ir haciendo los ajustes necesarios en cada nivel. Quizás priorizar la calidad por la cantidad. A veces se prioriza la cantidad que en realidad termina no sirviendo de nada, porque todo eso se convierte en un conocimiento olvidado, en un conocimiento inerte, en esto que, digamos, el alumno no puede llegar a hacer un uso activo de ese conocimiento. Yo soy diseñador de imagen y sonido, no soy profesor, entonces me aconsejaron desde la dirección y desde, digamos, la Secretaría de Asuntos Docentes cursar el tramo de formación pedagógica y me anoté en Pilar para poder hacerlo porque era el que estaba especializado en la rama superior, que es en el ámbito donde yo trabajo. En esta capacitación lo que sentí, lo que noté fue que la bibliografía no estaba del todo acorde a la población que nosotros tenemos en el aula. Sobre todo una autora que es Paula Carlino, en uno de sus libros que es Leer y Escribir en la Universidad, que aconsejaba a los docentes de nivel terciario enseñarles a leer a los alumnos, a comprender los textos, casi era como técnicas de subrayado, de lectura, cuando se supone que si llegaron, digamos, si pasaron por un nivel medio, eso ya lo tendrían que tener asimilado porque es su forma de estudiar y de aprender y de abordar los textos. Yo creo que el instituto y el nivel superior no tienen que realizar, por ejemplo, técnicas de estudio, pero sí en la asignatura que uno está trabajando puede ir abordando diferentes formas de acercarse a los textos que vayan dándole nuevas pautas, nuevas pistas a los alumnos de cómo estudiar. Es fácil tirarle la pelota al nivel secundario, así como al secundario se lo tira la responsabilidad al nivel primario. Yo creo que el desafío es detectar las falencias y tener una propuesta, porque si no nos quedamos que el alumno no interpreta un texto, por lo tanto, muerte al alumno. ¿Sí? Listo, se queda porque no sabe qué dice el texto. A veces uno les dice análisis bibliográfico. Ellos no saben qué es análisis bibliográfico en los primeros años. Hay que tomarse a veces 2 módulos para enseñar cómo se analiza un determinado texto. La discusión que tuve con esta profesora que apoyaba la idea de la autora Carlino era que yo me sentía como profesor que no debía yo hacer ese tipo de actividades, porque se supone que sí lo tienen que traer del nivel medio y no formar parte de o perder yo tiempo de mis clases enseñando eso cuando eso debería estar ya asimilado, porque si no, todo lo que tendría que dar como contenidos propios de la materia se veían desplazados por esta falencia que traen los alumnos, que es cierta que la traen, pero digamos todos los contenidos no se pueden llegar a dar si además tengo que dar lengua, literatura. Nos toca hacernos cargo a nosotros, a los profesores que estamos acá, porque el estudiante, la estudiante viene con sus particularidades y nosotros no podemos pretender un piso para partir de ahí.
¿sí? Si hay alumnos que tienen errores de ortografía, y bueno, tenemos que ayudarlos. Si hay alumnos que tienen errores en lo que tiene que ver con o falencias en la interpretación de texto, tenemos que ayudarlos, ¿sí? Para eso estamos acá. Cristina Davini habla de el isomorfismo que se produce entre las instituciones de formación docente y las instituciones de destino de los alumnos. Esto es, que los institutos de formación docente tienen las mismas características que la escuela media, por ejemplo, ¿no? Donde los alumnos ingresan a 1 hora, se les toma asistencia, se pasa lista, tienen 2 horas de clase, después tienen un recreo y después viene otra hora donde se les vuelve a tomar asistencia, ¿no? En donde reproducimos los actos escolares, o sea, el acto del Día del Maestro, el acto de, qué sé yo, el 9 de julio. Hasta hace poco había timbre en el instituto para el receso y me parece que eso es muy recreo de la escuela, o el tema de preceptora. En comparación con el CBC y con la UBA, uno tiene la sensación de que hay una infantilización acá dentro del instituto. No sé, en muchos aspectos. Por ejemplo, que al lado de los pizarrones o en las paredes haya carteles que digan, no sé, como ordenando o como pidiendo por favor que no tiren los papeles, o no sé, carteles que por ahí uno en la UBA no veía, al contrario. Y después, no sé, el hecho también de que el instituto sea mucho más chico en cuanto a infraestructura, que haya mucha menos cantidad de alumnos, hace que también sea como una especie de secundaria. El material sí, bastante diferencia, porque lo que se ve en un cuatrimestre acá se ve en todo un año, y en tema de sentimiento hacia la UBA es como que en la UBA es como sos un número más y acá te tienen en cuenta a pesar de que somos muchos también. Esa es la diferencia que encuentro. Después en el tema académico sí faltan algunas cosas, pero creo que vamos por buen camino. Y la diferencia entre la escuela secundaria y el nivel terciario no es muy grande. Realmente es bastante parecido. Yo tuve que dejar una carrera universitaria por cuestiones económicas. Lo que lees en un cuatrimestre en la UBA lo lees acá por ahí en materias anuales, o es muy diferente. La exigencia es otra. No te tienen contemplaciones del tipo que te pueden tener acá en el instituto. Y después en el trato, no sé, que haya preceptores, eso también es algo que la UBA no se veía, al contrario. Tiene sus pros y sus contras. Los pros es que tenés a alguien a quien hacer una consulta, si tenés algún problema administrativo, lo que sea, tenés a alguien a quien consultar, algo que la UBA no se da. Y la contra puede ser esa, que hay como una cuestión de que te retrotrae a la secundaria. Y a veces eso se materializa en el vínculo que uno tiene, ¿no? Que parece un vínculo de nivel medio, ¿no? En donde uno le dice, bueno, mirá, me estás debiendo un trabajo, tenés que traérmelo. Cuando en realidad uno dice, bueno, si estamos con adultos, ya ellos tendrían que responsabilizarse, ser más autónomos. Entonces muchas veces nosotros nos quejamos, decimos, y los alumnos no tienen autonomía, no toman sus propias decisiones, no se hacen cargo de las pautas que uno propone. Pero también estamos en una estructura que muchas veces tal vez no facilite ese tipo de hábitos. Si uno estudió en la universidad sabe que el choque es abrupto y que si uno no se adapta a otra forma de trabajo, bueno, se queda en el camino. No sé si lo ideal es eso, pero digamos, sí ir tratando de promover cada vez mayores niveles de autonomía. Toda esta estructura que está muy secundarizada en algún punto tal vez no facilita. Acá uno se siente más, se acerca más a lo que es la escuela secundaria, si se quiere. Uno se siente por ahí quizás más contenido, si tiene algún problema o algún comentario que hacer con respecto a la institución. Al no tener esa autonomía que tienen las universidades, hace que de alguna manera la organización sea mucho más verticalista. Y eso también hace que de alguna manera también se lo vea más secundarizado que de un nivel superior. De hecho, los alumnos que ingresan cuando van a rendir, sobre todo al final de primer año,
di todas, tengo que dar todas en diciembre, o sea, no, como si fuese la secundaria en la cual se llevaban materias a rendir y había que sacarlas para zafar, para poder pasar al año siguiente. Lo que hace al tratamiento con el personal administrativo, con el personal docente en sí, no sé si es infantilismo, pero sí existe una relación que de pronto en una universidad, en una facultad, o yo calculo que en alguna otra institución privada no existe. Eso tiene la ventaja que por ahí la relación se hace mucho más estrecha y mucho más fácil de llevar adelante. Yo que venía de la universidad, a mí me costó entrar en esta lógica nuevamente que la había dejado cuando yo era estudiante secundario, ¿no? Pero después uno ingresa rápidamente en esta lógica y hasta como que se deja atrapar y termina formando parte de esto, ¿no? Y sobre todo los docentes que trabajan en media también, que por ahí arrastran, ¿no? Sus prácticas de nivel medio a este nivel. Uno dice, bueno, acá los escuchamos demasiado a los alumnos y uno quizás al hacer eso, al tratar de escucharlos, de comprenderlos, de ayudarlos, quizás no favorece la construcción de la autonomía por parte de ellos. Que creo que quizás si nuestra organización fuese menos verticalista, quizás sería un poco más sencillo de construir, quizás no. No sé si es que el estudiante lo ve así o el instituto lleva a que todo sea así, o nosotros mismos, como la gente que trabajamos acá, llevamos a que todo funcione como una extensión de la escuela secundaria, ¿no? Cuando no pueden rendir una materia porque no se inscribieron, van y le echan la culpa a la preceptora. Las pobres preceptoras los miran como una cara y entonces yo les digo, chicos, no son su mamá, ya son grandes ustedes. Pero bueno, creo que es la organización esta, ¿sí?, la que permite de alguna manera esta infantilización, de alguna manera, decir, o esto de decir, antes era como que el abismo era muy grande entre la secundaria y la facultad. Yo pasabas a la facultad y tenías que ser adulto, ya estaba. La adolescencia, nosotros, los de nuestra época, fueron el fin de la secundaria. Ahora es como que son nenes en el jardín, son nenes en la primaria, en la secundaria. Yo soy docente también en la secundaria. Y en el tercero también. Por eso te repito, no sé si es culpa de los estudiantes, culpa de la institución, culpa de nosotros que trabajamos acá, culpa del Estado, provincial, nacional, no sé. A veces es muy difícil salir de la palabra postsecundaria, ¿no? O sea, hay muchas cosas de la escuela secundaria que se toman, pero no porque uno quiere, sino porque las imponen para que parezca una secundaria. Nosotros no queremos que sea una secundaria y tratamos en lo posible cada vez más de hacerlo parecer más a un nivel superior. También es cierto que cuando nos avanzamos más hacia el nivel superior, el alumno reclama lo que tenía de la escuela secundaria. Pero ¿cómo? No lo avisan, ¿no? Como que el alumno, si se olvida de anotarse, la culpa fue nuestra que no avisamos, aunque estaba el cartel. Yo trato de cortar con eso, o sea, sos un adulto. Yo ya trato de cortar eso como profe en la secundaria, ¿no? No podemos llegar a todos los alumnos avisándole todas las cosas. Está el cartel, bueno, léelo. A veces ocurre que no lo leen. Uno creería encontrarse con un estudiante de 18 o 19 años en primer año del profesorado autónomo a la hora de elegir la bibliografía, los recortes, los tiempos de lectura, y no pasa. Pero porque en realidad considero que esto también tiene que ver con una práctica. Y si en el secundario no se estableció, en la primaria tampoco, lo más probable es que se siga aletargando esta autonomía, que seguramente se encuentra, después yo tengo la oportunidad de estar también en tercero y en cuarto de algunas de las carreras, y uno lo ve como que ya está maduro en ese sentido, cuando en realidad deberían estar por ahí maduros para, digamos, emprender ya su rol profesional. Yo creo que si hoy en día hay una diferencia marcada entre lo que se hace en la universidad y lo que se hace en los institutos, en gran parte es consecuencia de esa reforma de los 90, que esa reforma fue la que infantilizó, secundarizó los profesorados, es decir, les quitó contenido, les quitó peso y hasta en algún momento se planteaba su cierre, ¿no?, su eliminación y la entrega de la formación docente a las universidades.
Yo creo que en la sociedad está mejor catalogado, por decirlo de alguna manera, aquel que sale de una universidad que aquel que sale de un instituto terciario. Como parecería que la calidad educativa de la universidad es superior a la de un instituto terciario. Tal vez lo sea, no sé. Creo que es un nivel que está bastante vapuleado también, como los otros niveles, en el sentido de que es menospreciado, ¿sí? Esto de que, bueno, si uno se enfrenta o está con un egresado universitario, bueno, porque es universitario, como que todavía sigue teniendo una visión social determinada, y me parece que el nivel superior, no universitario, que es el nivel terciario, es importante, que tiene que tener un lugar como tal en la sociedad y que deberíamos entre todos darle ese lugar. Pero la universidad va adelante en términos de investigación, tal vez porque existe no solo una tradición, sino también mecanismos, desde publicaciones hasta congresos, hasta laboratorios y financiamiento a la investigación, cosa que los terciarios recién hace poco tiempo que empezamos a tomar contacto con esa realidad y a generar esos mecanismos que hagan posible construir conocimiento científico también desde los terciarios. A mí me parece que es una materia pendiente, pero que vamos en un buen rumbo. Me parece que es posible avisorar que en el futuro las distancias sean cada vez menores. Debiéramos ¿no? abrir como espacios de debate o espacios en los que la comunidad empiece a interiorizarse de qué pasa en nivel superior o quiénes eligen estudiar a nivel superior, que no es el descarte de la universidad. En algunos casos particulares puede que sea que no pudo seguir sus estudios universitarios por X motivo, pero en otros casos es porque hay muchas personas que eligen formarse para esta profesión. Entonces, en ese sentido, me parece que todavía tiene una deuda la sociedad con el nivel y el resto del sistema también con el nivel. Las cátedras en una universidad tienen un profesor titular que da una clase teórica, un profesor adjunto y el jefe de trabajos prácticos y una serie de ayudantes que son los que dan los trabajos prácticos. Nosotros somos cátedras unipersonales, con lo cual terminamos funcionando como el ayudante de trabajos prácticos más el profesor titular, o sea, es una tarea de mayor esfuerzo individual. Entonces eso ya genera un cierto déficit en la formación, porque no tiene la amplitud de tener 3 personas que le están hablando de lo mismo. No me parece que los institutos, por definición, sean algo inferior a las universidades, ¿no? Me parece que en los institutos se puede hacer algo del mismo nivel y de la misma calidad que en las universidades. Yo creo que la bibliografía, la cantidad de bibliografía que se da y demás, no es la misma en un terciario que en la universidad. La universidad es como que le tira la bibliografía al alumno para que se forme, se capacite, estudie por su cuenta. Es un esfuerzo personal que hace un crecimiento mayor. Creo que en las universidades privadas hay mucha cuestión de retener al alumno y demás, entonces muchas veces las exigencias bajan. No creo así en las universidades públicas, creo que tienen todavía un buen nivel de excelencia, más allá de determinadas cuestiones y de determinadas falencias. Vico decía, bueno, como lo escribió sigue diciendo, esto es lo bueno de la letra escrita, que en esta especie de posmodernidad, de alta modernidad, en esta especie de caos, ha habido un repliegue del conocimiento, tal como en el medioevo lo fueron las abadías, a las universidades. Yo diría que hacia el CONICET. En este caso, para nosotros la abadía sería el CONICET, no la universidad. En la universidad sigue habiendo esa especie como de lasitud, esa especie de... El conocimiento, eso no es, ¿verdad? No es más o menos. La universidad yo creo que también ha tenido como que hacer una adecuación de su nivel académico, de sus formas de intervención didáctica.
de sus exigencias en cuanto a las capacidades de lectura y comprensión de textos de sus alumnos. No se sabe más o menos Adorno, no se sabe más o menos Heidegger, se sabe o no se sabe, lo cual no quiere decir decirlo con mis palabras o no decirlo, ¿de acuerdo? Pero no puedo romper el cuerpo de lo que dijo aquel que lo dijo si quiero decir lo que él dijo. Y esta exactitud solamente ha quedado para las minorías, para los investigadores. El terciario a mí me parece que es un ámbito diferente a la universidad. Y es diferente porque todo el tiempo tendrían que estar en juego los dos tipos de saberes. El saber propio de la disciplina y el saber didáctico pedagógico. Lo que ocurre que a veces los alumnos vienen con el prejuicio de que el terciario es más fácil que la universidad. Y me parece que no es ni más fácil ni más difícil. Son espacios diferentes donde los docentes del terciario deberíamos todo el tiempo hacer esa ejercitación de transmito saberes sólidos, hay que leer, hay que estudiar mucho, pero también no me olvido que estoy formando futuros docentes, que tal vez eso en la universidad no está. A mí me parece, Leo, que son campos diferentes, pero que deberíamos tomar de la universidad sobre todo esa fortaleza en los contenidos propios de cada disciplina. Debemos absolutamente tener, cualquiera sea el tipo de clase que demos, que el conocimiento es uno solo, es aquel que es. Y en tanto que es, seguirá siendo. Es perfectible, claro, pero en cada estadio de perfectibilidad es ese y no otro. Y esto es lo que el intelectual y el profesor, que es el mismo rol, debe tratar de hacer, de que no todo vale, de que solamente vale aquello que se acerca al conocimiento más exacto, sea cual fuera la ciencia. Y esto, maestrías, licenciaturas, superior, inferior y todos los estratos que quieran, hay una lasitud. Hay una lasitud. Pareciera ser que pretender la exactitud es ejercer una violencia, ser fascista, y no es nada de eso. Es estar enamorado del conocimiento, que es lo único, tanto con el amor, que nos redime de nuestra condición horrible de seres salvajes. No sé si el terciario tiene que distinguirse en calidad del ámbito universitario. Me parece que el sujeto, de alguna forma, es el mismo. Hay circunstancias que hacen que alguien siga una carrera terciaria o universitaria, y hoy por hoy creo que hay universidades que no tendrían que salir del ámbito de la escuela secundaria. Y entonces, si es por eso, puede haber terciarios que puedan ofrecer elementos de mucho más calidad educativa que algunas universidades. Yo no sé si es posible comparar la formación académica con la formación terciaria. La verdad que son dos mundos con dos lógicas diferentes, y me parece que colocar a uno por sobre el otro es una posición imposible, ¿no? Es una posición imposible que no da cuenta de la complejidad que tiene ni la universidad por un lado ni los institutos terciarios por el otro. En todo caso, tendríamos que pensar cómo hacer para articular en un punto, para relacionar la oferta de los institutos terciarios y la oferta de las universidades. Pero no creo que una formación sea mejor que la otra. Creo que son recorridos diferentes y que en los dos lugares se debe buscar calidad académica, ¿no?